Siguiendo con lo que venimos viendo de los números de Fibonacci, ahora vamos a ver la representación de los números naturales de Seckendorf. Podemos tomar como referencia la conjetura de Goldbach, que nos decía que todo par se puede escribir como suma de dos primos, ¿no? Esa es una conjetura que todavía no está probada. En el caso de Seckendorf, nos va a decir que todo natural, n, se puede escribir como suma de números de Fibonacci. Para ser más exactos, lo que vamos a decir es que todo natural puede ser representado de forma unívoca como suma de uno o más números de Fibonacci, de modo que esta suma además no tiene números de Fibonacci consecutivos. Así que es más específico aún, y esto lo vamos a demostrar. Este es un teorema demostrado por Eduard Seckendorf, un matemático belga, y lo que vamos a ver, primero algunos ejemplos, para ver de qué estamos hablando. Tomemos el ejemplo de 64. 64 se puede escribir como la suma de tres números de Fibonacci, 55 más 8 más 1. ¿Qué números de Fibonacci son estos? Este es f en 2, porque aclaremos que no vale usar f en 1 igual a 1, pero sí vale f en 2 igual a 1. Después recordemos, los demás vienen dados por fn igual a fn menos 1 más fn menos 2, es decir, la suma de los dos anteriores una vez que arrancaste con estos. Así que como no se pueden usar dos consecutivos, en realidad usar f1 y f2 da más o menos lo mismo. Pero una vez que tomamos f en 2, ya no podríamos usar f en 3, que es 1 más 1, 2. Si nos fijamos, el 8 es f en 6 y 55 es f en 10. Así que este es f en 6 y este es f en 10. Podemos ver que no son consecutivos. Ahora, veamos que esta restricción es importante porque yo podría formar 64 de otras formas usando números de Fibonacci. Ejemplo, 64 podría ser mismo 55, pero el 8 lo escribo como 5 más 3, que son dos números de Fibonacci. Este es f en 3 y este sería f en 4, 3 más 2, más 1, y ya está, ya tendría otra representación. O por ejemplo también podría ser 34 más 21 más 8 más 1, que son todos números de Fibonacci. Así que claramente la restricción de que no sean consecutivos es importante porque si no empezamos a escribirlo de muchas maneras. Aclaramos por las dudas, 34 y 21 son consecutivos y son 8 y 9 los que tenemos acá. Así que tenemos también consecutivos en esta escritura, pero esta sería la escritura oficial de Seckendorf. Entonces vamos a ver primero la existencia. Para todo número natural existe una representación de Seckendorf, como lo demostramos por inducción. Empecemos por el caso, bueno, n igual 2 o n igual 1, es lo mismo, en el sentido de que estos casos ya de por sí son números de Fibonacci. El 2 es f de 3, así que se escribe como f3. Así que esos casos no hay problema, de hecho n igual 3 pasa lo mismo. Es 2 más 1 que es f4. Por lo tanto, los casos base no hay ningún problema. El tema sería el paso inductivo, donde lo que decimos es que tenemos una representación de Seckendorf para todo, llamemos A menor a n, y queremos ver que el enésimo tiene una representación de Seckendorf. Empezamos diciendo la siguiente observación. N podría ser un número de Fibonacci o no ser un número de Fibonacci. El camino que vamos a tomar es este de abajo. Si es un número de Fibonacci, ya está, y ganamos.
Supongamos que no es un número de Fibonacci. ¿Cómo podríamos demostrar entonces que tenemos una representación de Seckendorf? Entonces, lo que sabemos es que como n no es un número de Fibonacci, estará ensanguchado por 2. Es decir, n es menor a algún fj. Estamos usando minúscula, así que vamos a escribirlo con minúscula. Y menor a un fj más 1. Esto tiene que pasar porque si n no es un número de Fibonacci, entonces va a tener 1 antes y como tenemos infinitos hacia arriba, tomamos el siguiente y entonces tenemos esta desigualdad. Ahora, nosotros sabemos por hipótesis inductiva que para cualquier a que es menor a n, tenemos una representación de Seckendorf. Y lo que hacemos es considerar a igual a n menos fj. N, el mismo n que queremos demostrar, fj, este número de Fibonacci que está por debajo de n. Los restamos y nos da un a. Observemos lo siguiente, si yo despejo n de acá, n es a más fj. Este es un número de Fibonacci y por inducción, este es por lo menos suma de Fibonaccis. Por lo tanto, acá tenemos que n se representa como una suma de Fibonaccis. Ahora, ¿cuál es el problema? Por hipótesis inductiva, no solo a es suma de Fibonacci, sino que además no consecutivos. Ahora, para que n sea de Seckendorf, se tiene que mantener con este fj, es decir, que en este a no tiene que participar fj-1, porque si está acá, al sumarle fj son consecutivos y esto ya no es más de Seckendorf. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que en la representación de a no esté fj-1. Ahora observemos lo siguiente. Nosotros teníamos que n es menor a fj más 1. ¿Qué pasa ahora si hacemos n menos fj? O sea, restamos fj acá y acá. Lo que tenemos de este lado es, como vemos acá, a. Es decir, a es menor a fj más 1 menos fj. Ahora, por Fibonacci, sabemos que fj más 1 es la suma de los dos anteriores, fj más fj menos 1, y si despejamos fj menos 1, tenemos fj más 1 menos fj igual a fj menos 1. Esto que está acá es exactamente lo que tenemos acá. Esto es fj menos 1, es decir que a es menor a fj menos 1. Como a es menor a fj menos 1, significa que fj-1 no está acá. Entonces, no son consecutivos y ahora sí tenemos la representación de Seckendorf para n. Entonces tenemos la existencia. Ahora vamos a ver la unicidad por el absurdo. Esto significa que vamos a asumir que no hay unicidad y que por lo tanto algún n se escribe como la suma desde i igual 1 hasta m de f y que después tenemos desde j igual 1 hasta algún L suma de fj. Hay dos formas de sumar, es decir, dos representaciones de Seckendorf distintas para un mismo natural n. Por el principio del buen ordenamiento, del buen orden, eso significa que en particular en este conjunto de n's que cumplen esto, hay uno que es el menor, el más chico. Entonces n va a ser s.
Una observación para hacer es que no va a pasar que algún FI sea igual a algún FJ. De todos los Fibonacci que hay en cada representación, no pueden haber alguno igual, porque si lo hubiera, lo que pasaría es que nosotros tendríamos una suma más FI de un lado y del otro otra suma, también de Fibonacci, ya que estos son dos sumas de Fibonacci, más FJ. Pero estos dos son iguales, entonces se cancelarían. Y nos quedarían otra vez dos sumas de Fibonacci. Esto daría algún otro n', pero n' sería menor. Y por el principio del buen orden que dijimos, este debería ser el menor, así que eso significa que esto no puede pasar. Ahora, sin perder generalidad, vamos a suponer que los FI están ordenados de la siguiente forma, que tenemos F1 mayor a F2, mayor a F3, etcétera, hasta el último. No estamos diciendo nada acá, nada más que tienen este orden. Podrían estar ordenados de cualquier forma, pero no cambiaría los resultados. Así que es simplemente para ordenar la notación. Podemos suponer lo mismo para FJ, que tengamos que F1 y así hasta el último que dijimos que era FL. Y supongamos también, esto sin perder generalidad, que el F1 de FI es más grande que el de FJ. Alguno de los dos tiene que ser, elegimos ese. Es más, para diferenciarlo vamos a ponerle nombres. Estos van a ser FAI y estos FBJ. De modo que acá tenemos A, A, y estos son B1 a BL. Esto es B, esto es A, y en particular FA1 es mayor a FB1. Tenemos N, es la suma desde J igual 1, L, FBJ, como lo llamamos. Ahora, esto es menor o igual a F de B1 más F de B1 menos 2 más F de B1 menos 4, así hasta llegar a F2. ¿Por qué? Porque recordemos que la representación de Seckendorf no permite consecutivos, entonces lo que estamos diciendo es, arrancamos de el que dijimos que era el más grande, F de B1, y vamos salteando 1, y seguro eso es lo mejor que se puede hacer empezando por el que dijimos que era el más grande, que era F de B1. Así que seguro que esta suma es la más grande que podemos tener, o por lo menos es más grande que esto. Ahora, vamos a suponer que FBJ es par. Si es impar, lo vemos después aparte. Lo interesante es que si FBJ es par, entonces acá estamos sumando todos pares hasta llegar al más chico que sería F en 2. Por lo tanto, nosotros tenemos un resultado que ya vimos sobre la suma de pares. La suma de pares hasta 2n, f2n, es igual a f2n más 1 menos 1. Esto nos lo vamos a llevar y lo vamos a usar. Y también vamos a usar la fórmula similar que tenemos para los impares, también de suma de impares para el otro caso. El caso de los impares que tenemos acá da f2n, si va a estar 2n menos 1. Entonces, usando esa fórmula, ¿a qué es igual todo esto? A fb1 más 1, todo menos 1, ¿no? Esto es el f de b1 más 1, que era en relación al más grande, que es f de b1. Ahora, ¿qué pasa con esto?
Observemos lo siguiente, ¿quién es fb1 más 1? O sea, f de b1 es algún número de Fibonacci. El siguiente número de Fibonacci es fb1 más 1. Como fa1 era mayor que f de b1, es decir, fa1 es un número de Fibonacci más grande que f de b1. Podría ser este o podría ser más grande. En ese sentido, tenemos asegurado que es mayor o igual. Así que acá vamos a acotar con fa1 menos 1. Y esto va a ser menor a n. ¿Por qué? Porque esto de acá está metido en la suma, es decir, n es igual a la suma de los fai. Y nosotros acá tenemos uno solo, fa1, así que seguro esto es menor a n, encima menos 1. Pero nos queda n menor a n, eso es el absurdo. Pero nos quedaría ver el caso en donde esto es impar. Vamos a tener que en ese caso, vamos a ver si lo vamos a escribir acá, n igual a la suma desde, bueno, lo mismo que teníamos, desde j igual 1 hasta L de FBJ, pero ahora lo acotamos de la siguiente forma, FB1 más FB1 menos 2, en esencia es lo mismo, pero el último va a ser F en 3. Y la cota ahora sería F de 2n. Si vemos la fórmula de los impares, da 2n. Pero nosotros no tenemos el F1, por lo tanto va a ser de F3 hasta el último igual a F2n menos F1. Lo único que tenemos que hacer es cambiar F2n menos 1 por el FB que tenemos y listo. Es uno más que el más grande, es decir, FB1 más 1 menos el F en 1 que es 1. Y ahí tendríamos F de B1 más 1 menos 1 y volvemos a lo mismo de acá. Menor o igual FA1 menos 1 menor a n. Y tenemos otra vez el mismo absurdo. De esta forma, entonces, complicado, pero se puede llegar a demostrar la unicidad.